Y a pesar de haber transcurrido más de 60 años de lo visto en el video anterior, no deja de ser emotivo para quienes sentimos por la nación que nos reconoce y que identificamos como patria. Pero para quienes tuvieron la oportunidad de vivir ese significativo momento histórico, supongo sea aún más emotivo y en días como estos de celebración, pues traiga a la mente muchísimos recuerdos y por ello ya damos la bienvenida en nuestro set de entrevistas a Jorge Ferreras Díaz, quien es fundador de los Comités de Defensa de la Revolución. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Le pregunto, Jorge, cuéntenos qué ha significado pues para usted haber vivido una noche como aquella y ser fundador de una de las organizaciones más importantes creadas por la Revolución. Sin duda alguna es un momento muy impactante, incluso con el decursar de los años todavía lo es. Porque poniendo las cosas en contexto, en aquellos instantes se daba respuesta a una serie de agresiones que venían sucediéndose en Cuba debido a la actividad contrarrevolucionaria estimulada por el gobierno de los Estados Unidos y que diariamente, bueno, se quemaban cañaverales, se producían sabotajes a la economía, explotaban bombas en diferentes lugares de la ciudad. Y ese día la respuesta de Fidel puso de manifiesto su confianza precisamente en el pueblo. Y ya no se trataba solamente de depositar en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio del Interior, la tarea de la defensa, sino de incorporar a todo el pueblo en la vigilancia revolucionaria para preservar los intereses y para preservar también la defensa de la revolución. Por eso es algo que realmente resultó impactante y todavía lo es, como en un acto de masa se lanza la idea de organizar un movimiento, una organización que de inmediato se extiende por todo el país, por cuadras, por campos, por ciudades, y se convierte en una fuerza que hasta hoy día cumple tareas muy importantes. ¿Y cuáles son esos recuerdos que le vienen a la mente ver imágenes como las que precedieron este intercambio que ahora tenemos? Bueno, entre los recuerdos podría evocar, por ejemplo, que de inmediato, sin muchas más orientaciones, las personas, bueno, los revolucionarios, a nivel de cada cuadra, a nivel de cada barrio, se daban cita y entre ellos mismos se organizaban y de inmediato notificaban que se había constituido un comité de defensa que tenía tanta cantidad de miembros, etc. A mí me correspondió, de la mano del abuelo mío, porque era muy joven cuando aquello, me correspondió trabajar en una zona, en un barrio muy popular, en el entorno de Tallapiedra, el barrio de Jesús María, un barrio de trabajadores fundamentalmente, y puedo afirmar que en muy breve tiempo en todo ese barrio se constituyó la organización y de la misma manera recuerdo cómo los medios de comunicación, la prensa, la televisión en aquellos días, pocos días después de aquel llamado de Fidel, notificaba la cantidad de organizaciones que ya se habían creado en el país. Fue un proceso realmente muy rápido que demostró la confianza del pueblo en la revolución y la confianza precisamente de Fidel en el pueblo. Y se creó realmente, fue un paso muy importante de una incipiente en aquel momento democracia participativa, porque era el poder que realmente se le estaba dando y la responsabilidad que realmente se estaba confiando en nuestro pueblo. Jorge, en su opinión, ¿qué significación histórica tuvo la creación de los CDR hace ya 64 años? Bueno, lo decía ahora al final, la significación es, en mi opinión, el hecho de que primero es una organización sui generis, o sea, es una organización que no existe en ningún otro país. Hubo intentos en algunos países, pero finalmente no se concretaron. Por otro lado, como decía,
es una manifestación muy democrática de participación popular, porque el pueblo incorporado en una organización que en primer lugar tiene como objetivo garantizar la vigilancia, la seguridad del país junto a los órganos competentes, pero que con el tiempo la organización demostró que por su estructura, por la heterogeneidad de sus filas, ya que ahí se integra el hombre, la mujer, el joven, los abuelos, a partir del principio, bueno, de ser patriota y de estar identificado con el proceso que tiene lugar en el país. Por tanto, bueno, es una organización que sin duda constituye, como lo decía Fidel en una ocasión, un aporte de la Revolución Cubana a la experiencia cada vez más rica de la humanidad. Y es así como los CDR, además de la tarea que le dio vida, que fue la vigilancia, con el tiempo demostraron que estaban en condiciones de asumir otras tareas. En contexto, refiriéndonos a esos momentos, bueno, no existía todavía el poder popular y asumen los CDR tareas que con el tiempo, bueno, pasaron a ser desarrolladas por otros organismos. Recuerdo, por ejemplo, cuando arrecia el bloqueo en los 60, 61, los CDR, bueno, tienen la encomienda de hacer un censo de población para que sirva de base al establecimiento de la libreta de abastecimiento. Los CDR asumen la tarea incluso del control popular en aquella época y nombran fiscalizadores en cada bodega, en cada comercio, para evitar la especulación, para evitar el desvío de recursos. Y el pueblo tenía confianza en esos fiscalizadores, porque sabía que estaban defendiendo los intereses populares. De la misma manera, bueno, surgen otras tareas con el tiempo. En la salud, por ejemplo, es muy importante destacar la contribución que brindan los comités de defensa de la revolución a la donación de sangre, al desarrollo de campañas sanitarias. Más recientemente, el trabajo que realizaron los comités de defensa en apoyo a las actividades contra la pandemia, tareas en la educación para vincular la familia, para vincular la escuela a la comunidad, las tareas de ahorro, las tareas de trabajo voluntario y un amplio ámbito de trabajo que rebasó realmente la función que la organización tenía en los inicios. Quiero destacar breve, porque sé que es poco el tiempo, una tarea que se divulga poco y que demostró también la eficiencia de una organización como esta para realizarla, y que fue la base de datos del carnet de identidad. Creo que uno de los pocos países en el mundo donde la base de datos del carnet de identidad se hizo a mano y se hizo casa por casa fue en Cuba, y fue precisamente por el apoyo de los comités de defensa de la revolución. ¿Y por qué seguir llevando adelante el legado de una organización como los CDR? Bueno, Fidel decía que si los comités de defensa no se hubieran creado en el 60, había que crearlo ahora. Eso lo dijo en los 90, en pleno periodo especial. Y yo diría que todavía, en las condiciones que estamos viviendo, con un bloqueo recrudecido, con más de 200 medidas coercitivas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos por estar incorporados a una lista espúrea de patrocinadores del terrorismo, se justifica todavía mucho más la necesidad del trabajo de los comités de defensa. Y yo diría que incluso es un llamado en este momento a ser todavía más eficiente, a ser todavía más combativo, a ser todavía mucho más activo. Y pienso que la vigencia es total. Jorge, y usted con su experiencia, ¿qué cree que se debe hacer desde su perspectiva para una motivación mayor entre los cederistas y así construir un mejor país dentro de la revolución? Bien, yo considero que lo fundamental en este caso es que cada revolucionario, cada patriota reflexione y piense qué es lo que puede aportar
en su cuadra, en su barrio, para hacer efectivo el trabajo de la organización. No se trata de que la persona todos los días tenga que estar cumpliendo una tarea, tenga que estar participando de una actividad. Se trata de que, bueno, haya momentos en los cuales brindar alguna contribución. Yo pienso que a veces, bueno, se critica, mi CDR no trabaja, mi CDR no aporta, pero bueno, y cuando usted pregunte, ¿y cuál es tu aporte al CDR? ¿Cómo tú contribuyes para que ese CDR se reactive? Ahí está la respuesta, ahí está el problema, ¿no? O sea, es una organización que depende realmente de la participación de todos, de la contribución de todos. Y pienso que el problema está por ahí, ¿no? Y de otro lado, pienso que también corresponde a los cuadros, y cuando hablo de los cuadros, hablo de las diferentes instancias de dirección, crear las motivaciones necesarias, ¿no?, para que ese organismo funcione, para que ese organismo trabaje. Ahora mismo hay un trabajo o hay una prioridad, porque se piensa, bueno, en la continuidad de la organización y se está llamando al trabajo con los jóvenes. Creo que al realizar esta motivación hay que pensar también en que el joven, bueno, necesita de otros atractivos, o sea, de tal vez participar o organizar actividades culturales, actividades deportivas, en fin, que justifiquen realmente la participación y que aseguren la participación de la población. Yo terminaría diciendo o recordando un pensamiento de Fidel cuando él señalaba que en los CDR, bueno, tiene nuestro pueblo un instrumento importante en el que se debe apoyar la revolución para todas sus tareas. Muchísimas gracias, Jorge, le agradecemos. Gracias a usted Por su testimonio. Gracias a usted. Esta mañana yo le invito a que se quede junto a nosotros hasta finalizar nuestra revista. Más adelante tendremos a otro invitado de las nuevas generaciones de esta organización. Usted manténgase informado en el primer informativo del Canal Cubano de Noticias.